Bueno, desde ya darle las gracias a todas las personas que se están conectando a través de distintos países o alrededor del mundo. Como todos los domingos, vamos a comenzar con esta dinámica que tanto nos ha gustado tanto a ustedes como a nosotros, entrevistando a cada uno de esos protagonistas del conjunto del Cardenales. Hoy vamos a salirnos un poco del protocolo, no vamos a entrevistar a ninguno del Cardenales. El Lara estuvo por 2 temporadas en este puesto con el conjunto crepuscular. Trabajó por mucho tiempo con el conjunto del Cardenales, incluso en su época de jugador activo también vistió el uniforme del Cardenales. El Lara y fue ese manager que siempre para nosotros va a ser recordado porque fue aquel que se terminó con la sequía de 18 años en el conjunto del Cardenales. Por fin llegó ese tan ansiado quinto título que lo esperaba toda la afición de Cardenales en este caso. Vamos a estar conversando con José Moreno, vayan preparando lo que escribieron durante estos días también en la cuenta y vamos a estar compartiendo unos agradables minutos con José Moreno en cualquier momento. También tuve la oportunidad de examinar algunas de sus preguntas que hicieron en la publicación que hicimos el día de ayer en nuestro feed, y estas preguntas se las vamos a estar haciendo a José cuando logremos conectarnos con él. Recuerden que pueden también, ustedes son los que deciden, los que mandan a qué jugador o a qué figura del Cardenales de Lara quieren que estemos entrevistando el próximo domingo en esta dinámica que se ha vuelto bastante interesante. Aprovecho la oportunidad también de decirles que la entrevista con Juniel Querecuto ya está publicada en YouTube y estamos pendientes con la de Francisco Arcia también. Un saludo a todas las personas que envían un saludo por aquí. Ya estamos esperando por José para comenzar eh, a transmitir. Vamos a enviarle de nuevo la invitación para que ya pueda unirse a conversar con nosotros. Ya ahí lo estamos viendo. Saludos, Saludos, José. Daniel, ¿cómo estamos? Todo bien, todo bien. Cuéntanos, qué estás haciendo en estos minutos antes de conectarte a conversar con nosotros. Bueno, ahora en estos momentos estamos viendo una serie, la cual hemos estado desde hace una semana viendo a raíz de esta situación y hemos aprovechado para ver las series en familia, de modo que todas esas series españolas que están ahorita en sintonía, estamos viéndolas. Tienes que decir el nombre para recomendárselo a todas esas personas bueno, todos estamos en la misma situación en cuarentena y puede ser una vía de escape para distraernos. Así que, ¿qué serie nos Bueno, recomiendas? vimos Vivir sin permiso, una serie española muy buena, son como cuatro temporadas, y estamos ahora viendo una que se llama Bees and Bees, algo que pasa en una cárcel en España. Entonces, recomendada 100%. Ah, bueno, bien, ya vemos una nueva faceta de José. Bueno, darte las gracias también, Cheo, por tomarte estos minutos de conversar con nosotros. También aprovecho la oportunidad de hablar por todos mis colegas y decirte y darte ese agradecimiento por siempre ser tan abierto a conversar con la prensa, a pesar de que, bueno, no tuviste la temporada pasada vistiendo el uniforme del Cardenales, pero no perdimos la comunicación y siempre has tratado de ser esa primera persona que le da la mano a los medios de comunicación también, y por eso quiero darte las gracias en esta oportunidad por estos Bueno, minutos. gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ustedes han sido y siempre serán parte importante de lo que es el día a día del equipo Cardenales. Hacen un trabajo excelente llevando toda la cobertura y tratando de llevar todo lo que hacemos diariamente en el terreno, antes y después de los juegos, de modo que agradecido de aportar lo más que pueda con ustedes. Preguntarte, José, qué fueron o cómo estabas viviendo estos días o qué estabas haciendo. Sabemos que estabas trabajando con los Rojos de Cincinnati, pero era época de spin training, una fecha bastante importante para el mundo del béisbol antes que sucediera este problema de la pandemia mundial que estamos viviendo.
¿qué estabas haciendo específicamente con los Rojos de Cincinnati en estos Sí, días? bueno, estábamos ya en el sprint training. Al principio, antes del sprint training, tuvimos un mini camp con jugadores, aproximadamente como 40 jugadores, antes de que empezara los entrenamientos. Iba a estar manejando el equipo de las rookies y coordinando las operaciones acá en Arizona. Y en el sprint training iba a estar a cargo del equipo AAA, ya que el manager de AAA estaba con el equipo Grandes Ligas. Entonces iba a tener la responsabilidad de estar con el equipo AAA. Después nos llegó la noticia en la medida que fueron avanzando los problemas con el corona, el virus del corona, y lamentablemente, bueno, tuvimos que regresar a las casas, pero nos hemos mantenido activos, eh, haciendo mucho contacto con los jugadores, tratando de enviarles tareas que ellos tienen que hacer todos los días, cada semana, y de modo que nosotros estamos supervisando. A mí me corresponde un grupo de 5 peloteros, trabajando con los infiles vía internet, mandándole muchas situaciones de juego, de modo que al momento que Major League Baseball diga que regresemos al terreno, ya estamos en condiciones de hacerlo. Bueno, se han filtrado por ahí varias opciones que han dado incluso la Asociación de Peloteros junto a la oficina del comisionado de las Grandes Ligas. Tú, como en este caso, en tu rol como entrenador y coach de los Rojos de Cincinnati, ¿cómo ves estas propuestas que, ojo, aún no son oficial, pero sí se han ido dando algunas opciones por ahí? Incluso una de ellas es jugar sin fanaticada, algo que no se ha visto, pero pareciera ser una de las opciones más viables en esta situación. Sí, bueno, en lo que mi opinión muy personal, eso yo creo que va a depender del acuerdo que haga Major League Baseball con la Asociación de Peloteros. Yo creo que más que todo, desde el punto de vista de negocio, cuáles serían los beneficios, y aparte de eso, toda la seguridad que puedan tener los jugadores, de mantenerse sanos y sin problemas, ¿no? Van a tener que tomar muchas medidas, y como dije, la parte logística también va a ser muy importante. Major League Baseball es un negocio que genera muchísimo dinero, de modo que jugar sin fanáticos es un golpe bastante fuerte, pero igualmente tienen los sponsors, todos los patrocinantes, los contratos que tienen, y yo creo que eso es ponerse de acuerdo para que el béisbol esté, de modo que los jugadores están listos, ¿no? Ellos están listos para regresar, pero falta esos detalles que pulir para que todo salga sin problema. Sí, ojalá sea así, porque no solamente se habla de jugadores que dependen del mundo del béisbol, sino son miles de personas, sobre todo en los Estados Unidos, que dependen de esta actividad, tanto en grandes ligas como en ligas menores, de que se active esto para poder llevar incluso el sustento a su casa. Así que esperemos que pronto se le pueda dar una solución a esto. Ya entrando en materia del Cardenales de Lara, José, preguntarte antes de entrar en el mundo de cómo viviste estas 2 temporadas que estuviste como manager, ¿qué recuerdos y qué vivencias tienes de cuando aún eras jugador activo con el conjunto del Cardenales? ¿Qué nos puedes decir de esos días? Sí, bueno, Cardenales de verdad que siempre ha sido un equipo bien unido. Desde mis inicios en la temporada 89-90, bajo la tutela del señor Domingo Carrasquel, Cardenales siempre fue un equipo aguerrido, con esa unión dentro del clubhouse que a veces es muy importante y a veces dice la diferencia entre ganar y perder. Siempre fuimos liderados por un grupo de jugadores que daban el todo, que llegaban de grandes ligas, como el caso de Robert, Luis Sojo, Giovanni, Luis Leal, Antonio Castillo. Llegaban y se presentaban al terreno a jugar de una vez. Entonces ir creciendo, viéndolos a ellos, siendo con esa jerarquía, y llegar al terreno a jugar y darle todo por el todo, es lo que más recuerdo. En mi caso, cuando estuve con Cardenales como catcher, ahí estaba Tobias Hernández, un mentor grande, y después llegaron jugadores importados como Randy Nor en mi posición, de modo que fuimos aprendiendo de ellos, y fue creciendo ese sentimiento cardenal, aunque no soy de Barquisimeto, pero como muchos de nosotros que llegamos a Barquisimeto y nos quedamos, fue creciendo ese sentimiento, y muy agradecido desde mis inicios como pelotero hasta ahora que estuvimos con el equipo cardenal como manager.
¿Alguna anécdota que nos puedas contar de esos días? Algo que como jugador activo, cuando piensas en esos momentos, se te venga a la mente con el uniforme del Cardenales. Bueno, sí, el primer campeonato después de 25 años, lograr y pertenecer al equipo después de tantas finales y ver el estado Lara completo, volcado a las calles, celebrando, de verdad que es un recuerdo bien bonito y el ser parte de ese primer logro, de muchos, verdad que me siento muy orgulloso de haber pertenecido a ese equipo. Claro, ya cuando hablamos de tu regreso, por cierto, aquí escribe y te mando un saludo Nelson Prada, al cual también le enviamos un fuerte saludo a la distancia. Preguntarte, José, ¿cómo fue ese regreso a la organización del Cardenales de Lara? Sabemos que no llegaste directamente al rol de manager, sino que fue una transición que fuiste haciendo poco a poco y preguntarte cómo fue ese regreso al conjunto del Sí, Cardenales. bueno, primeramente, Nelly, saludo, un abrazo, mi hermano. Eh, sí, bueno, yo nunca después de pelotero pasaron como 2 o 3 años fuera del béisbol, haciendo otras cosas fuera del béisbol y cuando me empieza mi oportunidad como técnico, el equipo Cardenales me da la oportunidad de estar en la paralela, gracias al señor Emilio Carrasquel y Bob Ingle. En ese momento empezamos a trabajar con los Azulejos de Toronto y estuvimos manejando la paralela y poco a poco, bueno, fuimos creciendo. Después se me dio la oportunidad como coach de tercera base, eh, bench coach y hasta llegar hasta a ser manager del equipo. Pero muy agradecido, de verdad que muy agradecido con la gerencia, con el señor Humberto, Carlos Miguel, el Chato Yepes por ayudar a mi crecimiento. De verdad que fueron constantes, poco a poco me fueron dando más responsabilidades en el equipo y hasta llegar al puesto de manager y esperamos que el haber conseguido ese campeonato de una manera u otra retribuirles, ¿no? Mi agradecimiento a la gerencia por todo lo que han hecho por nosotros. Cuando se habla de esa primera temporada, 2017-2018, José, cuando ya te enteras que vas a tener la responsabilidad de dirigir y ser el quien esté a la cabeza del Cardenales de Lara, ¿a ti te tomó por sorpresa por lo general o era algo que ya estabas esperando desde hace tiempo? Sí y no, sí y no, porque en su momento tú estás haciendo tu trabajo en la responsabilidad que la organización te dice. Si eres bench coach, tu trabajo es bench coach. Si eres coach de tercera, tu trabajo es coach de tercera. Pero siempre tú tienes un sueño desde pequeño, que es lo que te gustaría hacer. En mi caso, como pelotero, bueno, fue jugar en las grandes ligas y lamentablemente no se me dio, pero siempre con la inquietud de como técnico llegar en su momento a que pudiera lograr. Pero el ser venezolano, el ser latino, tus grandes ligas es el béisbol de invierno. Y siempre eso era como quien dice, una meta a lograr. Obviamente era una decisión que eso no dependía de mí. Mi trabajo era seguir preparándome y estar listo cuando la oportunidad se presentara. Siempre había momentos en los cuales los rumores o por la prensa salía, bueno, José Moreno, posible candidato, pero siempre enfocado en que cuando me tocara el punto, el momento de hacerlo, estaríamos lo mejor preparados posible. También por aquí, aprovecharlo a la oportunidad, te envía saludo Giovanni Carrara, al cual también le enviamos un saludo, igual a nuestros compañeros de labores en Club Cardenal. José, también estructurar un cuerpo técnico que no era desconocido en el conjunto del Cardenales. Fueron jugadores y muy allegados a tu persona, las cuales te ayudaron en todo momento. Nombrar al mismo Nelson Prada, que está visualizando este live, por nombrarte a otro también como Carlos Mendoza, Selwyn Langain, figuras que ya venían siendo parte del equipo durante muchos años y igual que tú hicieron la transición y tomaron esa responsabilidad
de tomar el equipo. Y en la primera temporada le fue bastante bien al conseguir 38 victorias, 25 derrotas y clasificar en la primera posición. ¿Te imaginabas que te iba a ir tan bien en tu primera temporada como para clasificar en el primer puesto y ser un equipo tan arrollador como se vio Cardenales en esa ronda eliminatoria? Sí, bueno, volviendo al saludo de mi compadre Giovanni, un saludo desde acá, desde Arizona. Los logros no se hacen solos, ¿no? No logramos las cosas o los sueños que se cumplen, no llegan solos. Si nos ponemos a ver desde nuestro comienzo, Giovanni, fuimos compañeros de cuarto, padrino de mi hija mayor, de modo que muchas conversaciones que tuvimos en aquel entonces que pudieran ser sueños fueron poco a poco cumpliéndose a realidad. Lo que dice del staff, Daniel, sumamente agradecido. Tengo que darle muchas gracias delante de la gente porque sin ellos esto no es posible. Cada quien se enfocó en hacer su trabajo lo mejor posible para tratar de que el equipo Cardenales en todas las áreas fuera lo mejor. De modo que tuvimos a Cheo Rosado, que no lo conocía personalmente, pero tenía referencias de él. Y Cardenales ha sido el número uno en picheo en los últimos años. Tuvimos a Nelson trabajando con los catchers, ayudando con los bateadores. Tuvimos a Selwyn Langain, su energía, su conocimiento con los bateadores, el conectar con los peloteros, sumamente importante. Tuvimos a Richard Paz, Oswaldo Peraza, Ozzy en el bullpen. Ayuda importantísima en la posición de bench coach en su momento, en mi primer año con Carlos Mendoza. Parte importante en tener todo listo, en preparar el día a día con el equipo en su preparación. El año pasado con Denis Malavé, sumamente agradecido, que no encuentro siempre la oportunidad de hacérselo saber personalmente, porque era ese balance, ¿no? Denis tenía esa calma, la forma de hablar con sus muchachos, y aparte de eso, esa energía también de traerla todos los días, sumamente agradecido con ellos. Como dije, no se logra solo, fue el trabajo de muchas personas involucradas y el staff completo de por vida. De verdad que tengo que darles las gracias por eso. Ya analizando también lo que fue ese núcleo de jugadores, José, un Cardenales de Lara que, como tú lo dices, en las últimas 5 temporadas ha tenido el mejor picheo abridor en la liga. Eso para cualquier manager le da una tranquilidad, pero ofensivamente ese equipo también logró hacer cosas importantes, incluso la importación también fue algo que hay que resaltar. Hablar de Henry Ruther, que terminó en esa primera temporada que tú tuviste como manager, como campeón bate, de Rangel Ravelo, que se acaba de conectar y al cual también le enviamos un saludo, pero en fin, era un equipo que se veía bastante sólido en todas las facetas de juego. ¿Qué nos puedes decir tú de este núcleo de jugadores del Cardenales que se mantiene hasta la actualidad? Algo importante y que hay que destacar. Sí, no, el grupo de peloteros, esto es de los peloteros. O sea, tú puedes ser quizás el mejor manager que pueda haber en el béisbol, pero el circo es de ellos. Y de verdad que cada uno de los muchachos que salió al terreno desde mi primer año ha dado el 100%. Ellos han comprado la idea y de que nosotros vamos a salir al terreno a ganar, a prepararnos lo mejor posible. No podemos preocuparnos en ganar un campeonato si no clasificamos. De modo que nuestra meta al principio fue ir paso a paso, día a día, preocuparnos por el juego de hoy y tener jugadores importados que se identifiquen como venezolanos. Eso es sumamente importante para un equipo. Tener a Kelly, a Gómez, Urrutia, Raoelo, De Asa, o sea, esos jugadores que juegan como criollos, pero aparte de eso, Jorge Jorge Martínez, Martínez. por supuesto, y aparte de eso, tener a los jugadores venezolanos dando el 100%. O sea, cuando tú tienes tus mejores jugadores dando el 100%, los jugadores que están empezando, ellos están viendo el ejemplo de ellos. Y cuando tú tienes los jugadores criollos, tus valores para el importado, oye, yo no vengo aquí a relajar, yo tengo que venir aquí a hacer mi mejor trabajo porque tienes a Querecuto, tienes a Arce, a Carlos Rivero, tienes a Ildemaro Vargas, dando lo mejor de ellos. Y las piezas como Jackson Flores, Jonathan Mendoza, López, que cada vez que ellos estaban aprovechando la oportunidad, que no jugaban todos los días,
pero venían a hacer su trabajo, de modo que no se veía diferencia cuando alguno de los muchachos que jugaba todos los días no lo hacía. Claro, eso fue uno de los primeros discursos, me acuerdo, José, cuando logramos hablar contigo por primera vez ya con tu faceta como manager. Recuerdo eso de darle oportunidades a los jóvenes, algo que no se había visto mucho en las últimas temporadas, y también en meterte en lo psicológico a los jugadores. El talento de ellos siempre, y toda la liga sabía que Cardenales estaba entre los mejores equipos en cuanto a nóminos, pero en lo psicológico también hacerle entender a los muchachos cuál era el mensaje, y el mensaje fue claro desde el primer día y era obtener el título. Háblanos de cómo se estructuró Cardenales en esa pretemporada antes de comenzar a jugar en lo mental, sobre Sí, todo. sí. Lamentablemente nosotros tuvimos 18 años eh, pasando por diferentes momentos, obstáculos, que los cuales no lográbamos conseguir ese título, ¿no? Y la parte mental era muy importante. La gente dice que es 90% mental, 10% físico. Todos sabemos el talento y todos los 8 equipos quieren lo mismo, todos los quieren ganar. Nuestra mente fue y nuestra meta fue tratar de hacer lo mejor posible los fundamentos básicos del béisbol. El tirar strike, el correr bien las bases, el poner la bola en juego, el jugar buena defensa, hacerlo mejor que todo el mundo. Y eso fue, por eso digo que el trabajo de los técnicos fue muy importante. La parte mental es saber que tú vienes al juego día a día y que sabes que tienes la oportunidad de ganar, tienes un 50% ya logrado. Es muy malo cuando tú llegas al terreno y no importa qué tú hagas, las cosas no te están saliendo bien, pero al final del día, como lo dije al principio de esta pregunta, los peloteros son los que hacen esto y ellos mismos buscaban la forma de ir siempre por ese camino. Oye, hoy hacemos esto, mañana no, oye, tenemos que hacer esto, vamos aquí para allá. O sea, de modo que el grupo se confeccionó de la mejor manera posible y que tengo que darle crédito también a la oficina, porque no fue un trabajo de la noche a la mañana, sino fue a estudiar qué necesitamos como equipo, cuáles son las posiciones o los diferentes peloteros que encajarían en lo que nosotros queremos lograr como organización. Porque nuestro plan no fue de un día, o sea, nuestro plan fue llegar a finales mucho tiempo y ganar muchos campeonatos. Y a la prueba está que el año pasado también se logró, de modo que esto no es de un día que se hizo, eso fue un plan bien elaborado hasta lograr los resultados. Increíblemente, a pesar de todo lo que hemos estado hablando en esa primera temporada que tuviste la oportunidad de ser manager, no se logró por detalles en esa final contra Caribe Anzoátegui, que fue un gran rival y darle todo el mérito que se merece. No se logró el objetivo que era quedar campeón. Ya en la segunda temporada el objetivo ahora era mucho más claro y era obtener esa revancha y poder consagrarse campeón. ¿Qué crees tú que fue lo que faltó en ese año para levantar el Sí, título? bueno, fueron muchos factores, ¿no? Creo que quizás un poquito también el exceso de confianza, porque nosotros jugamos con Caribe y de 10 juegos creo que le ganamos 9, perdimos uno solo y las veces que le ganamos eran por scores abultados, o sea, 10-1, 20, una vez creo que anotamos 24 carreras, 20 carreras a 3 y herir a la final con ellos, creo que eso nos dio quizás un poquito de exceso de confianza, pero al final del día no hay excusa. Ellos jugaron mejores que nosotros. Eh, lo dijimos al principio, esto es de que el más lo quiera. Y ese es la meta, ¿no? Y después vinimos al año siguiente con un tema que no importa que también tú juegues la temporada regular, aquí la gente se va a acordar de que gane el último juego. Y nosotros queremos ser el que gane el último juego que se haga en Venezuela. Y Cardenales lo ha hecho por los últimos años. Y cuando tú ganas el último juego, eres campeón. Y eso es lo que nosotros buscamos hacer cada vez que empezamos una temporada, ganar el último juego que se realiza. Y ese equipo se estructuró desde la oficina mucho mejor que el equipo anterior. Ya daba un claro mensaje que iban por el título o nada. Incluso traer jugadores que habían estado ausentes en los últimos años, incluso Luis Balbuena, que se reportó, uno de los primeros que se reportó en esa oportunidad, traer a José Castillo, integrarse al equipo también. Paulo Orlando, que regresaba después de muchos años, Joan Ernegrín, muchas figuras
pero dejaba, como te digo, un claro mensaje que Cardenales iba por el título desde el principio de temporada, incluso otra temporada positiva en las 2 temporadas que fuiste manager, incluso candidato al manager del año en esas 35 victorias y 28 derrotas. ¿Qué nos puedes decir de ese equipo en específico? Sí, bueno, el equipo, cuando llega, Balbuena siempre había estado en contacto, aparte de no jugar por algunos años, siempre él se mantenía en contacto con los muchachos y cuando iba a Venezuela, él iba al estadio, o sea, siempre estuvo esa conexión con el equipo, e incluso había muchachos que siempre estaban pidiendo su punto de vista, ¿no? Cuando llega Castillo, el hacha a Cardenales, todo el mundo sabe de la trayectoria de él. Simplemente lo que hicimos fue decirle nuestro plan con él, cuál iba a ser su rol. E igualmente él ya estaba abierto a toda la posibilidad porque lo que queríamos era estar en final y luchar por un campeonato. Eh, el equipo se estructura de esa manera, buscando la forma de que Balbuena jugara primera, designado, Castillo nos podía ayudar también en el outfield, designado, primera base, y hacer esa rotación con todos los elementos también que teníamos con el resto de los muchachos. Y el venir y el que los muchachos hicieran esa conexión como grupo fue una pieza muy importante para que nosotros lográramos el cometido. Incluso se rumoraba que nadie quería estar en tus zapatos en esos días, José. No era fácil estructurar una alineación que, por lo general, ese tipo de line-up tan balanceado y con tantas figuras en este béisbol o en el béisbol invernal en general se ve en los últimos días de diciembre y ya en principios de enero. Pero Cardenales empezó a tener esta alineación ya a mitad de noviembre, tenía todas sus figuras y una alineación que se veía muy superior a las demás en la liga, sobre todo ofensivamente. Sin embargo, sucedió lo que ya todos sabemos, el equipo pasó por una racha negativa y te quiero preguntar, ¿cómo hicieron ustedes todo el cuerpo técnico y tú a la cabeza para levantar este equipo y volver a colocarlos en el objetivo que era, como siempre, obtener el título y ahora con un plus de tratar de regalarle este título a la afición y dedicárselo a esos dos compañeros que lamentablemente perdieron la vida? Sí, fue un momento bien difícil para todos. En el caso de Balbuena, como lo hablamos, yo conozco a Balbuena, lo conocía desde los 13 años, ya que él llegó a la Academia de Marineros cuando estábamos en Valencia, en Aguirre. Y verlo crecer y verlo convertirse en un pelotero de grandes ligas establecido es un motivo de orgullo para todos nosotros y tener esa pérdida tan grande en plena temporada. Una de las cosas de la vida es cómo tú reaccionas a diferentes eventos que te puedan suceder. O sea, todos sabemos lo que sucedió, perdón, cómo íbamos a reaccionar a eso. Y ahí los muchachos, el staff, se mantuvieron unidos. Una situación, cómo íbamos a reaccionar después de esta pérdida tan grande. No podíamos reprochar en ningún sentido que pudiéramos perder, porque o sea, anímicamente, independientemente de lo que tú quisieras hacer, anímicamente el cuerpo no te daba. O sea, el ver a tus compañeros allí donde los vimos nosotros en carretera vía Barquisimeto, 20 minutos después del accidente, no, fue una situación bien difícil. Eh, pero ahí donde el grupo se mantuvo unido, con oraciones. Denis Malavé hizo tremendo trabajo haciendo líder con la palabra. El grupo como tal, el grupo de verdad que se mantuvo unido y en un momento, bueno, salimos adelante con el apoyo de todos. O sea, cada quien apoyaba a su compañero que estaba al lado. Tú veías la conversación entre locker y locker, dándose esas palmaditas en espalda y apoyándose todos juntos para que pudiéramos salir de ese momento. Creo que perdimos 7 juegos seguidos en una semana, eh, pero los juegos que habíamos ganado al principio de temporada nos ayudó a mantener el primer lugar, pero después cuando empezamos a ganar, el ambiente como tal, que siempre se mantuvo, o sea, el ambiente siempre se mantuvo, simplemente que no lográbamos cómo reaccionar. Se salió adelante y utilizamos esa pérdida para darle ese campeonato a José y a Luis, que gracias a ellos y a su motivación
logramos hacerlo. Fueron 18 años que tuvo que esperar la afición y bueno, se termina consagrando campeón Cardenales de Lara en una final contra los Leones del Caracas. Lamentablemente no fue en casa, por cosas del béisbol se termina celebrando en Caracas, pero ¿qué nos puedes decir de este momento? Tú como manager, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento cuando por fin dices, oye, lo logramos por lo que hemos estado trabajando todos en la organización, por fin se dio y logramos el quinto título que bastante se había esperado por ellos? Sí, no, Daniel, eso fue increíble. O sea, eso, tengo el video grabado cuando eh, Gregorio está llamando uno a uno al equipo cuando hicimos la celebración en el estadio y ver al equipo en la tarima y ver al fanático. Pero fueron 18 años de no lograr, pero fueron 25 años de un sueño. O sea, un sueño que empezó cuando mi primer año con el equipo Cardenales y el sueño de llegar a hacerlo, ¿no? De llegar a ser campeón. Cuando tuvimos la serie 3-0 en Caracas, tú te imaginas muchas cosas, tú tienes preparada, bueno, si ganamos hoy voy a decir esto, si no, y tal, y perdimos ese juego en Caracas. Después vinimos y me acuerdo que estuvimos hablando con Francisco Arce, me dice, hey, esto es de nosotros hoy, y llega al día siguiente, el juego 5, después llega Idemaro, Querecuto, este es de nosotros hoy en Caracas, vamos arriba. Y así fue, 18 años de eso, y como dije, uno se imagina un montón de cosas que quisieras decir, cómo te vas a planificar, pero el momento cuando te llega y ves esa celebración, piensas en mucha gente que te ayudó a estar en ese momento, piensas en tu familia, de dónde empezaste, dónde comenzó todo, agradecido con un montón de gente y te dan ganas de llorar, que todavía seguimos llorando, o sea, eso no se nos va a olvidar nunca. De modo que fue sumamente importante ese momento para nosotros por quedar campeón. José, preguntarte sobre una situación en particular, a pesar de que ustedes y todo el equipo en general tuvieron aquí la presentación en el estadio de bienvenida, como tú lo dices, una de las imágenes más espectaculares que se puede ver del Antonio Herrera, donde había tantas personas. A pesar de todo ello, el anillo lo terminas recibiendo allá en Estados Unidos. ¿Cómo fue ese momento cuando no tienes a ninguno de tus compañeros del Cardenales, pero sí tienes a tus familiares, y recibir el anillo por el cual habías estado trabajando? Sí, sí, eso es lo que te queda, ¿no? El recibir ese anillo y ver el resultado del trabajo. Eh, Gracias a Dios teníamos, en ese momento estaba la familia, mis hijos y mi esposa acá, y la oportunidad de mandar un mensaje cuando hicieron el día de Cardenales, cuando recibieron los muchachos del anillo y enviarle un mensaje para mostrar nuestro agradecimiento, porque como lo dije, Daniel, no se logra solo, ¿no? Ese campeonato lo logró mucha gente, desde la gente de la oficina, sus secretarias, los Bragas Rojas, el pelotero, la gente de taquilla, ustedes como personal de radio, televisión, reporteros, o sea, periodistas, o sea, lo logra mucha gente. Y ese anillo significa que cada vez que tú te lo veas en la mano o lo veas donde esté colocado, te sientas orgulloso del trabajo que hiciste y esto lo hicimos nosotros y ahora estamos en la historia. De verdad que un momento bien, bien bonito y darle mi mensaje cuando lo hicimos en Navidad, sumamente excelente el poder haberlo hecho. Claro, se había confirmado luego de eso, José, luego de esa temporada que ibas a estar de regreso dentro del cuerpo técnico, específicamente como manager del Cardenales, pero por esa sanción y ese veto de la Major League con la Liga Venezolana en específico, no pudiste regresar. Tuviste comunicación en todo momento con la gerencia, pero bueno, fue algo que no se pudo dar. A pesar de ello, estuviste pendiente del conjunto del Cardenales y preguntarte también cómo evalúas el trabajo de una persona que también llevó a Cardenales a otro título como lo es Luis Hugueto en su primera temporada como manager, algo que también hay que darle su mérito. Sí, sí, no, obviamente. Al principio teníamos todo listo, pasaje para el 18 de septiembre, íbamos a estar desde el primer día de las prácticas.
pero en ese momento entonces empiezan un poquito más a fortalecer un poco más las sanciones, ¿no? Y para una persona que vivía acá en los Estados Unidos iba a tener un poquito más de problemas o consecuencias, en todo caso se fuera a trabajar en la liga, porque en realidad no teníamos mucha información si podíamos, si no podíamos, si participábamos, si no, o sea, era un poco difícil. Y bueno, como todos sabemos, hacemos vida acá, mi familia estaba acá, e irme a la liga y dejarlos acá solos sin saber lo que podía suceder. Entonces, conjuntamente con la gerencia, tomamos la decisión de dar un paso al lado y agregando lo que tú dices con respecto al trabajo de Luis Hugueto, sí, el contacto siempre estuvo allí. Recuerdo que antes de empezar la temporada le deseamos muchísima suerte. En el transcurso de la temporada también tuvimos la oportunidad de conversar y el contacto siempre estuvo, la conexión con la gerencia, con el Chato, con Carlos, con Don Humberto, haciéndole seguimiento al equipo y hay que reconocer que el equipo hizo un excelente trabajo liderado por Nicky, por Hugueto, excelente, digno de resaltar. Porque todo, o sea, el lograr un campeonato en Venezuela no es nada fácil. O sea, el clasificar es bien difícil. El llegar a una final es más difícil todavía y más difícil es ganarla. Entonces, que lo haya podido hacer en su primer año dice mucho y del grupo de peloteros que tuvo que hicieron un excelente trabajo, donde muchos peloteros que no habían tenido la oportunidad de participar antes, como lo hicieron ahora, dieron un paso al frente con muchas historias muy bonitas, como en el caso de Cordero. Después de estar alejado un poco del béisbol, pasa a ser fiesta importante y dar batazos oportunos para lograr el campeonato, de verdad que es digno de resaltar. Así es, incluso vimos como parte de ese cuerpo técnico que había estado acompañándote, se logró incorporar ya transcurrida la temporada, caso de Selwyn Langane. Te tengo que hacer esta pregunta, ¿cómo se sufre más? ¿Viendo una final desde la televisión o como manager en este caso? Porque te tocó verla de las dos maneras. ¿Cómo se sufre Yo más? creo que por acá, por las imágenes, se sufre un poquito más porque tú estás con la tensión, pegando gritos, hablando con toda la gente que tienes al lado. Yo creo que estar allá adentro es un poquito más tranquilo. ¿Cómo viviste esa final en específico? ¿Estuviste viendo todos los juegos? ¿Cómo viste al conjunto del Cardenales darle también todo el mérito al conjunto de Caribe Anzoátegui, que nuevamente fue un gran rival y digno 7 juegos, pero fue una final de detalles y como tú lo dices, se sufrió mucho, pero ¿cómo viviste esos 7 juegos? Sí, no, de verdad que bien, o sea, no, seguimos los juegos día a día, o sea, todos los juegos, teníamos una aplicación acá que seguíamos los juegos de toda la temporada. Eh, no es fácil enfrentarse a Caribe, el Caribe siempre ha sido un rival difícil para nosotros desde los playoffs, o sea, en cualquier serie el Caribe es un rival bien difícil y era un equipo que estaba bien conformado, prácticamente tenía a todas sus piezas claves del campeonato anterior, de los torneos anteriores. Entonces, si lo podíamos decir, es un equipo con muchos peloteros de grandes ligas, con experiencia de grandes ligas. Y veíamos a nuestros Cardenales con jugadores importantes, pero habían jugadores que no habían tenido, como quien dice, esa experiencia en una final o en unos playoffs. Polumbo, teníamos a Cordero, como lo dijimos, o sea, era una situación bien difícil si nos poníamos a analizar y comparar a los equipos, pero dieron un paso al frente. Como dijimos al principio, esto es del que más lo quiere. Y Cardenales el año pasado lo quiso más que todo el mundo. Y hay que agregarle, bueno, el apoyo de la fanaticada. O sea, la fanaticada de Cardenales fue sumamente importante y ver el estadio abarrotado de bien temprano, o sea, viendo las noticias, viendo las imágenes de el apoyo desde temprano, 2, 3 de la tarde, ya la gente buscando sus tickets para apoyar a su equipo, eso hay que resaltarlo. Cardenal es la mejor afición y gracias a Dios se le ha podido retribuir con estos 2 títulos a ese fanático cardenal. Y algo que no pudiera quedar solamente en estas 4 finales de manera consecutiva y estos 2 campeonatos, sino que se ve un núcleo del Cardenales ya con bastante experiencia y sobre todo
un grupo que se mantiene todavía muy joven y con buenas expectativas de cara al futuro. Tú que conoces la organización desde los muchachos que todavía no han tenido la oportunidad de debutar hasta los más experimentados en el equipo, como Luis Jiménez, que regresó en esta temporada, ¿cómo ves en los próximos años al conjunto del Cardenal? Sí, no, Cardenales tiene una buena base. Siempre es bien importante para confeccionar un equipo ganador, tener un buen grupo de criollos. Eh, lo dijimos, el año pasado salieron personajes que quizás no estaban en nuestros planes, ¿no? O no estaban en los planes de la organización de que fueran a realizar un trabajo como tal. Y entonces también nos aparece Marval, que hace tremendo trabajo, ¿verdad? Independientemente haya estado un poco fuera del béisbol, pero se mantuvo activo en Colombia y es joven, o sea, puedes agregarlo, ¿no? A lo que es la parte que puede ayudar a Cardenales en un futuro. Puede jugar primera, puede quechar, puede ser designado. La experiencia que trae Luis Jiménez, el rey de Bobares. O sea, eso no, siempre con un Cardenal en el pecho y sin importar dónde jugara, también fue muy importante. Entonces, que estos jugadores van a servir de pasar el mensaje a estos jugadores que vienen en comienzo, ¿no? Que vienen creciendo en su carrera. Porque así es que se transmite, en mi opinión, una cultura. Tus jugadores importantes van pasándole la antorcha, si podemos decirlo de una manera, a los jugadores que vienen en crecimiento, para que se mantenga entonces ese nivel como estructura. En tu caso particular, José, la pregunta que más nos han hecho a través de las publicaciones y aquí en el live es sobre tu futuro dentro de la organización del Cardenales. ¿Has tenido la oportunidad de estar en contacto con el Chato? ¿Qué se habla? Ya Palmisano, presidente de la liga, habla o habló en los próximos días de una liga que podría estar comenzando el 15 de noviembre si las condiciones están dadas por el tema de la pandemia. Pero ¿cómo podemos analizar tu futuro dentro de la organización del Cardenales? ¿Podrías estar de regreso, José Moreno? Bueno, yo en algún momento me imaginé que, que esa pregunta venía por allí, por el medio del plato. Oye, Bueno, no, Dani, o sea, mi intención siempre ha sido estar con el equipo, las ganas, el deseo siempre ha estado allí. Es una decisión que no corresponde decirla a mí. Obviamente la oficina de Cardenales estudiará su plan de trabajo para esto y en su momento ellos harán saber cuáles son los planes a seguir. Me imagino que todavía están en este periodo de evaluación y me imagino también que la situación donde estamos ahora, quizás hay que estar pendiente de lo que estamos pasando ahora como en el mundo como tal y en su momento, bueno, la oficina, Carlos Miguel, el Chato, don Humberto, dirán pues a todos nosotros cuáles serán los planes a seguir. ya para ir finalizando esta conversación, José, ¿qué mensaje le puedes transmitir a todas esas personas que se han conectado hoy para conversar con nosotros, que te han enviado saludos a través de este live y sobre todo en esta situación tan difícil que estamos pasando a nivel mundial? ¿Qué mensaje le puedes transmitir? Sí, bueno, primero, sumamente agradecido. De verdad que muchísimas gracias, Daniel, a ti por estar realizando un excelente trabajo. Mantenernos a todos conectados, activos, al fanático de Cardenales, a todos estos fanáticos que estuvieron en línea o que están en línea, agradecidos por sus saludos, por ese apoyo incondicional. Estamos en una situación, como lo vimos, con este virus un poco difícil que nos ha hecho cambiar un poco la manera como vivimos, pero tenemos que aprender de ello, ¿no? Y es cómo reaccionamos a una situación como tal. Solamente nos queda seguir todas las recomendaciones que nos dicen, mantenernos unidos, estar fuertes como país, seguir adelante, no dejar de soñar. Tú sueñas y los sueños se cumplen, así que sueña fuerte, pero lo más importante es tener acciones. Vamos a dar ese primer paso para conseguir lo que queremos. Y como dijimos desde aquí, bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar frente a ustedes. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, gracias a todas las personas fanáticos del Cardenales del área y de la Liga Venezolana, en general, amantes del béisbol, por estar conectados. Al igual que otras entrevistas, esta va a estar disponible
en YouTube. Y bueno, le vamos a estar colocando el link en los próximos días. Muchas gracias y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Cuídense mucho.